Formarse de un tema tan sensible como es una medida de fuerza, que es elige tu propio paro, ¿no? Porque no hay puntos medios, vos escuchás a la CGT, dicen un éxito rotundo, el gobierno celebra, gabinete en pleno, pulgares arriba, diciendo esto fue un fracaso total. Y además se victimiza diciendo es el tercer paro que me hace, el Alberto Fernández no le hacían paro, el primero fue a los 40 días, ¿no? Vuelven con esto de ser víctimas de, escuchaba recién uno de los funcionarios, ser víctimas de una dirigencia sindical avejentada que no representa a los trabajadores y entonces los pone a ellos en el lugar de lo nuevo. Yo lo lamento por todos nosotros, porque la verdad es que no lo puedo, o sea, deberíamos poder tener un punto intermedio y no elige tu propio paro. No recuerdo, antes no era tan así. Era un poco así, pero no era tan así. No era tan así. Cuando había un paro contundente... Era contundente. Era contundente y ningún medio discutía, ningún medio salía a titular a medias tintas sobre cómo había sido el paro. Cuando el paro era un fracaso, se notaba que el paro era un fracaso. La UTA tenía mucho que ver cuando fracasaban los paros, cuando el teletrabajo no existía, cuando los RAPI no eran tanto, cuando la gente tenía trabajo en relación de dependencia. En su mayoría también era más fácil medir el paro y el acatamiento. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, secretario general de UPCN, está con nosotros acá en el piso. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Elige tu propio paro, casi que te puedo adivinar, digamos, cómo termina tu frase. No, realmente fue importante, fue muy importante. No total, es así, pero fue muy importante, si vamos a considerar. Porque además, mostrar una foto de una calle donde transitan autos no es demostrar si el paro fue exitoso o no. En realidad hay que ir a los lugares propios de trabajo, para nosotros, por lo menos que representamos a los trabajadores. Entonces, cuando uno ve oficinas públicas con muy poca presencia, cuando ve fábricas vacías, cuando ve estaciones como Constitución o Retiro totalmente sin gente, o aviones estacionados donde no se puede indudablemente subir, ahí se da cuenta que los sectores de trabajo respondieron positivamente. Ahora, además, yo digo sí. una cosa, ¿no? Si el gobierno dice que es un fracaso, y por otro lado nos dice que se perdieron 800 millones de dólares. ¿Cómo es la contradicción esa? ¿Se perdió o no se perdió? Pues si fuera un fracaso, no se hubiese perdido nada. No está mal, digamos, el razonamiento. Lo que pasa es que tenés la manifestación de gente que dice, bueno, no pude ir a trabajar porque terminó cerrando o terminaron tomando la decisión de cerrar, yo hubiese ido y con esa decisión es que se perdieron, digamos. Hoy escuchaba y le decía, no es una muestra significativa, le estoy contando a Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de la CGT, pero se escuchaba mucho esto, yo no puedo parar, pero estoy de acuerdo con la medida. Exactamente. Ese espíritu era un poco de este paro, exactamente, ¿no? Tenés mucha razón. ¿Por qué? Porque hay trabajadores informales que se le paga por el día. Y ese día lo necesitan para mantener mínimamente a su familia. Entonces, si no va a trabajar, no cobra. Y eso, lógicamente, da esa sensación, mejor dicho, da esa respuesta. Sí, yo estoy de acuerdo con el paro, pero tengo que ir a trabajar para, por lo menos, para tener el pago del día y poder sobrevivir. Andrés, en base a esto que te pregunta Romina, por lo menos yo noté alguna diferencia en el humor social con la CGT en este paro. Como que, por ahí, el primer paro, la gente en su mayoría no acompañó, o decía, bueno, la CGT poniendo palos en la rueda. El segundo paro, la gente tampoco parecía en su conjunto acompañar, digo, el ciudadano a pie que no está afiliado, que no está politizado, digo, en general. Y parece haberse roto algo con el gobierno a partir de lo que pasó a partir de Libra, a partir de que no se recuperan los salarios. ¿Eso los motivó a ustedes a esta medida de fuerza? Es parte de esa motivación, por supuesto, pero también es parte de datos muy objetivos. En 2024 todas las encuestas están diciendo que bajó notoriamente el consumo. Es posible que en el segundo semestre del año, cuando la inflación empezó a dar índices muy bajos, pero por el ajuste, alguna parte de la sociedad se ilusionó que esa era la salida para el país. Indudablemente el deterioro que se fue creciendo desde esos meses hasta incluso con todo el principio del 25, determinó que la gente se da cuenta que no le alcanza para llegar a fin de mes, que verdaderamente pierde el empleo. En el Estado Nacional y en la actividad privada hay expulsión de mano de obra. Entonces toda esta situación empezó a haber una reacción de esa sociedad que a lo mejor creía que la posibilidad de salir estaba. Entonces, esto es lo que, por supuesto, nosotros palpamos esa sensación y a su vez la realidad del propio sindicalismo, de los propios trabajadores, mejor dicho, sindicalizados, que dicen
los salarios estamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo, se nos está echando de los lugares de trabajo, hay recorte presupuestario en las provincias, lo cual no se puede gestionar muchas de las cuestiones que recrean empleo, como la obra pública, como otras cuestiones. Entonces, bueno, es cierto, esa reacción está existiendo. Pero, Andrés, perdón, Guido, puede ser que el año pasado una frase muy contundente de Héctor Daer en agosto, cuando dijo, todavía no sabemos cómo entrarle a Milei, que era una especie de confesión, autocrítica. Sí, acá estaba sentado ahí. Claro. ¿Pensás que cambió ese panorama, que ahora saben cómo entrarle a Milei? Está cambiando, no es, ojalá, a ver. No, ¿Y cómo sería? El movimiento obrero no tiene una tendencia al conflicto por el conflicto mismo, históricamente. Nosotros desearíamos que hubiera una convocatoria real donde se nos llamara a dialogar, donde pudiera haber una mesa de consenso, donde buscáramos salidas y soluciones para los problemas que estamos atravesando en general en la sociedad. Pero bueno, las únicas 2 veces que nos convocaron el año pasado, realmente nos buscamos construir una agenda y no cumplieron. Y no nos pasa solamente a nosotros, les pasa también a los gobernadores, que muchas veces están quejándose de que muchos compromisos que asume el gobierno nacional terminan en la nada. Bueno, todo esto está deteriorando, ¿no? Está deteriorando la realidad argentina. Ahora, Andrés, el gobierno insiste a través del propio Milei y todo el resto de su gabinete, sus funcionarios, sus legisladores, que ustedes tienen animosidad con ellos, ¿no? Y que no demostraron tanta fuerza, ni vehemencia, ni peso, ni paro con la gestión anterior, digamos, si no estamos hablando en un momento donde también, digamos, fue muy gravosa para el laburante, ¿no? Que los despierta cuando hay un gobierno antiperonista. Parece que se levantan. Lo escuchamos de todo el sector libertario. Bueno, te voy a contestar en ese sentido con objetividad. Primero y principal, el gobierno anterior tuvo 2 años de pandemia o de cuarentena. En ese momento sería estrambótico que la CGT llame a un paro nacional. Y segundo, hicimos medidas de fuerza, manifestaciones muy importantes. El 1 de mayo y el 17 de agosto, en 2 oportunidades, hicimos movilizaciones criticando a la política por no comprometerse con una política pública sostenible del empleo. Es decir, criticamos mucho al gobierno en cuanto a buscar siempre a través del subsidio la realidad de los compañeros que estaban en la informalidad. Así que movimiento hubo. Ahora, el gobierno anterior tampoco avanzó, por ejemplo, como quiere avanzar este gobierno, sobre los convenios colectivos de trabajo. Cuando a vos te dicen que no podés negociar con libertad entre las partes y eso se reconozca a través de la homologación del convenio y eso genera una distorsión salarial tan grande que te hace perder ingreso, indudablemente el paso que está dando este gobierno es mucho más grave que el anterior. Ahora, Andrés, más allá de lo que dice Romina, que es cierto, el gobierno nacional públicamente es crítica de los medios, ahora por privado, digamos en off the record, daban cuenta desde el principio de la gestión, hasta hace poquito por lo menos, que se entendía, ¿no? Estaba la frase de Javier Milei, los sindicalistas sí la ven, estaba la idea de que se sumaran también al Consejo de Mayo, estuvieron estas invitaciones que ustedes no acudieron, de la mesa tripartita con empresarios, pero sobre todas las cosas hubo acuerdo durante un buen tiempo por las paritarias, hubo acuerdo en lo que tenía que ver con las movilizaciones en la calle y con las obras sociales, por ejemplo. Y ahora recién ahora parecería, digamos, porque había un reclamo dentro del peronismo también de que la CGT, este reclamo, ¿no? Que decía Agustín al principio del programa, que a la CGT se la cuestiona cuando para y cuando no para. Pero digo, hasta ahora la CGT se llevó bastante, salvo Pablo Moyano, se llevaba bastante bien con este gobierno. Mira, si yo te desmenuzo todo lo que dijiste, te vas a encontrar con que verdaderamente no tenemos absolutamente las obras sociales que se prometió tanto, y nos ilusionamos con Mario Lugones, que es un hombre que entiende la salud. Sin embargo, el ejercicio como para tratar de mejorar el sistema, y no es culpa de él, no se produce. Nosotros en su momento, cuando hablamos, decíamos claramente que había que bajar el precio de los medicamentos, que hoy incluso lo están padeciendo demasiado los pobres jubilados. Entonces, digamos, y esto los laboratorios siguieron haciendo lobby. Incluso en el famoso DNU, si había algo bueno en el DNU 70, era un artículo que luego se suprimió, que era ver cómo se controlaba el valor de sobre todo los medicamentos catastróficos, que verdaderamente atentan mucho contra el sistema. O sea que
cuestiones y las paritarias que vos decís, sí, se respetó el criterio de convocar a la paritaria, pero si vos tenés una paritaria donde la contraparte, el Estado, la Cámara Empresarial y el sindicato acuerdan un número, ¿por qué no homologarlo? Al no homologarlo, ¿qué te pasa? Que las empresas adheridas a esa Cámara pueden o no pueden aplicar el aumento si no lo consideran. Entonces, en tu propia actividad te generan una distorsión absurda. Y además de perder ingresos, por supuesto, porque si vos tenés que negociar un índice menor a la inflación, estás perdiendo ingresos. Déjame, Sandra, la verdad que es un lujazo tenerlo acá hoy, ¿no? Porque es el protagonista del día de lo que está sucediendo con esta medida de fuerza de la CGT, es el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez. Déjame volver sobre esta relación tan áspera con el gobierno nacional, porque digo, trato de pensar qué impacto después real tiene sobre los trabajadores, ¿no? Esto que dice, bueno, no convocan, avanzan sobre los convenios. Hay una cuestión que me parece que tiene que más de fondo de las cuestiones que tengan que resolver, que no los respetan. Digamos, no respetan a la CGT como movimiento. Y Adorni dijo, esto fue de hoy, porque lo teníamos de hoy, dijo, están atrincherados en el poder político sindical, enquistados en el nido de la casta. El avance de la libertad implica el fin de sus negocios y como los animales salvajes cuando están acorralados contraatacan para sobrevivir. Es difícil, digamos, ir a una cuestión, si querés, de fondo y ponerse a discutir políticas con alguien que vos piensa que nada, que estás enquistado en un nido de rata, que lo único que querés defender son tus negocios y que están reaccionando como animales salvajes acorralados. Son vocabularios que además expresan hacia otros sectores institucionales y hacia otros sectores comunitarios. Para mí es un grave error, porque indudablemente se acentúan grietas, se acentúan divisiones, y en realidad la Argentina, en una situación tan compleja como la presente, que no solamente está en su propio territorio, sino en un mundo muy convulsionado, tendría que predicar desde el gobierno, que son los responsables de gestionar políticas públicas importantes para la ciudadanía, tendría que predicar la unidad nacional. Eso es, digamos, en serio, un valor que no digo que después cada uno en la elección elija la plataforma política que quiera. O sea, para ellos es una instancia superadora vivir sin un sindicalismo casta, sindical. Sí, claro, por supuesto, pero es algo bueno, no es algo malo, es algo que, digamos, a ver, es un lastre que tienen que sacarse de encima. Bien, si se quiere un gobierno de élite, por supuesto. Ahora, si se quiere un gobierno para la mayoría de la ciudadanía, no tendría que ser ese el camino. Andrés, la CGT no estuvo exenta de cuestionamientos durante este año y medio del gobierno de Milei, y parte decía Guido recién, y vos como dirigente de los estatales también recibiste fuertes cuestionamientos por los acuerdos paritarios de los estatales y la motosierra que pasó sobre el Estado en sus distintos estamentos. Y hay un cuestionamiento que se hace sobre vos, del periodismo, de la dirigencia política, del sindicalismo que se dice clasista, ¿no? Que dice, bueno, Andrés Rodríguez no defiende a los estatales, deja que las paritarias se cierren con el techo que impone el gobierno y después para con la CGT. No es que no dejamos que la paritaria se cierre. Tenemos, primero y principal, que defender la propia herramienta de lo que significa una negociación colectiva. No queremos perderla. Segundo, se nos impone un criterio donde si no lo aceptás no te dan nada. No es que, digamos, te doy el 1,1 o podés pelear al 2. No, es nada. O es el 1,1 o no es nada. Entre eso y nada, preferimos eso. Y segundo, en todo momento, de cualquier manera, esas paritarias hemos negociado algunas cuestiones. Fíjate vos, el bono de los 35.000 pesos que se firmó a fin de año fue una negociación que impuso el gremio. Y hemos mejorado incluso porcentajes. Al principio nos vienen con propuestas más bajas y logramos algunos puntos de más. Pero esto nos pasa a todos los trabajadores, no es solamente a nuestro gremio. Yo le contaba el otro día, antes de ayer, DAER cerró paritarias para 6 gremios de sanidad, para 6 ramas de sanidad, con 5,2% para este trimestre, que con la inflación de este mes, que se va a conocer estos días, del 3%, esa paritaria queda atrás de la inflación por escándalo. Lo que uno por ahí no termina de entender es por qué los gremios no se endurecen sectorialmente y terminan dependiendo de la medida de fuerza de la CGT. Lamentablemente muchas veces no se conocen en lo público lo que pasa, pero en el caso particular de nuestro gremio, donde el Estado Nacional está sufriendo expulsión de mano de obra, nosotros en muchos organismos hemos hecho conflictos sectoriales y en algunos casos hemos podido reincorporar a parte de esos trabajadores. Contado con los dedos, pero al final lo hemos reincorporado porque se han cometido muchas injusticias.
justicia, se han expulsado a compañeras embarazadas o a compañeros que están con largo tratamiento médico o a discapacitados. Bueno, y a otros compañeros pudimos reincorporarlos. Ahora, lógicamente, es un gobierno que tiene una concepción diametralmente opuesta a lo que es verdaderamente el concepto de lo que debe ser el Estado. Una cosa es discutir si el Estado puede ser más eficiente con incorporación de formación y de capacitación y de tecnología, o hay que destruir el Estado. Se está destruyendo el Estado, porque más allá del padecimiento de los propios trabajadores estatales, el Estado, o cualquier Estado de un país, debe indudablemente contener la posibilidad de regular las desigualdades tanto regionales como personales. El Estado cobija mucha protección a muchos sectores vulnerables y ahora se está descuidando. Te pongo un ejemplo. Sí. Las rutas nacionales no se mantienen. No. Están discutiendo la destrucción de la Hoy hay vialidad muchos nacional. carteles de vialidad nacional, ¿no? Por toda Ahora, la ¿qué ciudad. pasa con las rutas nacionales que no se mantienen? Primero afectás al comercio, porque indudablemente el transporte de camiones y de un montón de factores tiene que ver con ese intercambio que hay en el interior con respecto a las grandes ciudades. Y por otra parte estás incrementando los accidentes viales, se está viendo. Entonces, ahora, destruís eso y no construís otra cosa alternativa. ¿Qué pasa? Bueno, se deteriora cada vez más y se decae cada vez más en lo que debe ser el papel del Estado. Pero Andrés, ¿sabes cuál es el problema? Que se votó un gobierno que no mintió, porque él mismo dijo, el presidente de la Nación, que venía a destruir el Estado desde adentro. Nunca mintió respecto de que venía a ser más fuerte el Estado o quería construir un Estado más presente. Para él hay cosas que están de más. Ustedes, los sindicalistas, están de más. De hecho, hoy Adorni decía... pero te quiero dejar acá, los trabajadores salen adelante sin ustedes, ¿no? Y decía, mientras el salario promedio de diciembre del 2023 fue $300, el de enero del 2025 fue de 1.100. Bueno, no sé de dónde sacan. Todos ganamos semejantes $700 números, más. Bueno, pero ¿Los míos dónde están? ¿Alguien se llevó mis $700? ¿Son ustedes? 800, Agus, 800. de 300 a 1100. de Vos 300 tenés a los 1.000, míos. de 300 a 1.100. Andrés, Espera que May tenía una Sí, pregunta. yo te sí. quería preguntar un poco recogiendo lo que decía Romy y de los trabajadores de aplicaciones y un poco lo que decía Agus también del trabajo informal. Si ustedes también recogen esto que está todo el tiempo en el sentimiento popular de la gente, que tiene que ver con que la CGT no está llegando a un montón de sectores que hoy son los trabajadores informales, pero que al mismo tiempo dentro de alguna manera sí están organizados en las aplicaciones o trabajando para estas páginas de comercio online. Si hay alguna intención de poder representar a esos trabajadores, porque es una masa cada vez más grande también. Correcto, eso es no es por supuesto, nosotros no lo provocamos, fue circunstancias que sí nosotros criticamos, y no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, Ok. porque este proceso comenzó lamentablemente hace varios años, y varios gobiernos se sucedieron alimentando la subsidiariedad cuando tenían que haber creado políticas de empleo. Bueno, esto, posición de la CGT, la dijo públicamente en todas las oportunidades y criticó incluso al último gobierno anterior por esta situación que no generó una política de empleo sólida. Felizmente, de alguna manera, hemos tenido la posibilidad de combinar con los movimientos sociales alguna suerte de entendimiento, ellos lo Ok. comprendieron y, por supuesto, ellos están de acuerdo en que haya en conjunto una política que busque un empleo genuino y están de acuerdo en eso también colaborar en su posición. Ahora, es cierto, la informalidad en la Argentina es un grave riesgo porque se está trayendo, lógicamente, no solamente un empobrecimiento en materia económica, se está trayendo una marginalidad de lo que significa el concepto del trabajo. Y Andrés, Nos- pero ¿qué pasó en ese proceso en la Argentina donde todos tenemos todavía en la cabeza la imagen de los motoqueros de Rappi festejando el triunfo de Milei, diciendo no quiero sindicatos, no quiero relación de dependencia, voy a ser libre en manejo No quiero funcionario. vacaciones, No quiero me las vacaciones. elijo Soy mi propio yo, jefe. soy mi propio jefe, sí. ¿Cómo se le habla a esa gente que por ahí, esto que vos decís, ¿no? Che, el trabajo registrado, el trabajo como organizador de la sociedad, les pasa por el costado, ni lo registran, y a la hora de votar eligen al tipo que dice, che, vamos a destruir al Estado de los sindicalistas. Bueno, a ver, hay sectores que indudablemente adolecen a veces de una conciencia de clase importante, pero eso no quiere decir que no cambien, porque están sufriendo las mismas consecuencias del empobrecimiento ¿Vos tenés general. esperanza que el Sí, por empleado de supuesto. Rappi se quiera sindicalizar y Sí, votar al por peronismo? supuesto, yo creo que sí. Y en otros sectores informales, por ejemplo, en muchas situaciones donde hay
digamos, por ejemplo, el trabajo del cuidado, muchas compañeras y compañeros se están organizando para que ese trabajo tenga cierta formalidad y cierta lógica, y nosotros eso lo apoyamos rotundamente, porque es una forma de incorporarlo a cierta formalidad sensata. ¿Y esos trabajos resisten la misma estructura legal, normativa, que el trabajo? Digo, porque pienso en los chicos de Rappi, que hoy no tienen ninguna figura legal que los proteja, y pienso qué lejos les queda el estatuto del empleado de comercio. No, digamos, no hay nada intermedio. Hasta ahora no lo hay, pero no quiere decir que no lo haya. Y es justamente, no es una. Nosotros ambicionamos eso. Ahora, la política la tiene que hacer el que gobierna. La política la tiene que y con ayuda, por supuesto, de los sectores comunitarios. Tendría que haber justamente lo que habíamos hace un ratito, una mesa de consenso donde estén los empresarios, donde esté el gobierno, donde estemos las representaciones formales del trabajo, discutiendo una política de empleo, con iniciativa del gobierno. ¿Y cuándo fue esa última mesa? Nunca, hasta ahora, nunca va. No, porque nunca. dijiste 2 veces. No, 2 veces nos citaron y fuimos en ese momento. Había una situación muy coyuntural, que era la ley Bases, donde tenía un capítulo laboral que no estaba reglamentado. Fuimos ¿Fue la vez que Hugo Moyano a Casa Rosada? Hugo Moyano estuvo, y también estuvo justamente Roberto Fernández, por un tema de la UTA en particular. Y ahí buscamos la salida de varios problemas que estábamos atravesando, que eran tácticos, por supuesto, coyunturales, y quedaron Pero Andrés, no va a estar nunca esa mesa. Si la tiene que convocar el gobierno. Si el gobierno, digamos, los Rappi lo siguen votando. ¿La tripartita, decís vos, la mesa con los empresarios o esa mesa? No, una mesa para discutir estas cuestiones que planteaba Agustín, de cómo incluir a sectores que no están sindicalizados y que muchas veces tienen reclamos sobre sus derechos. Pero chicos, si no hay diálogo ni con los representantes de los trabajadores que sí están sindicalizados, o sea, no entiendo que estamos discutiendo, es medio raro. Está bien, pero bueno, nosotros... Porque si no, la CGT es como, bueno, ya van a venir en algún momento, es como una especie de postura pasiva. A ver, ¿qué es un conflicto? ¿Un conflicto es un estado permanente? No, sería contraproducente. Un conflicto es una señal. Un conflicto de esta naturaleza, como el día de hoy, es una señal. ¿Para qué? Para que se den cuenta que hay que cambiar ciertas cosas. Si el gobierno esto no lo razona y lo único que hace es amenazar y generar mayor aislamiento, lógicamente la situación no es buena. Ahora, pero vos decís, Andrés, vos decís, todos queremos saber, perdón, Carelli, 2 veces te interrumpimos, te pido disculpas. No, que no es, el conflicto no es una situación permanente, es que para arreglarse. Ahora, no, me parece lo que no se termina de ver, o sí, y está siendo muy políticamente correcto. El gobierno no tiene ningún interés en arreglar nada con usted porque no le importa la existencia per se del sindicalismo. Bueno, está bien. Entonces, qué sé yo. Lo definirá la política entonces, cuando tengamos elecciones, y si se reordenan muchos movimientos, lógicamente que hoy están un poco dispersos, pero si se reordenan, tendrán la oportunidad entonces de ganarle por las urnas y cambiar la situación. Me gustó el eufemismo de dispersos para la batalla campal de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, pero es una batalla importante. Pero bueno, de alguna forma hay que renovar. Antes de ir ahí, justamente al barro de la provincia de Buenos Aires y del peronismo, quería consultarte por los dichos de Cristina Kirchner de hace poquito nada más en la Facultad de Ciencias Sociales, en la que dijo que los estatales son empleados que son vistos por el sector privado y por el resto de los trabajadores como privilegiados, y que eso es duro y hay que aceptarlo. ¿Vos considerás que es así? No, para nada. Hay que realmente tener mayor conocimiento del sector. Esto lo dijo Cristina Kirchner, ¿no? 2 veces presidenta, digo, para ver si tiene conocimiento. Nos corrimos de Milei, que no quiere saber nada con la existencia del sindicalismo. Esto lo va a decir Andrés Rodríguez, porque conoce el paño en que se mueve, y hay muchos trabajadores estatales con gran experiencia y con gran conocimiento, son profesionales. Fíjate vos que incluso esta gente introdujo un examen, ¿no? Un examen, y el 95% lo aprobó, quiere decir que no está tan descalificado el sector público. No, pero Cristina no dijo eso, dijo que son privilegiados en tanto en cuanto a la estabilidad que... Al contrario, justamente, desde el amigo Cavallo, que creó los contratos de locación de obra, e indudablemente eso era prácticamente un trabajo en negro. Después, durante el interinato de Duhalde, se logró convertirlo en planta transitoria, pero en realidad lo que merece el Estado es una clase sola de trabajadores que son los de planta permanente. ¿Por qué se instituyó la planta permanente? Para evitar justamente en los vaivenes políticos que alguien utilizara
el staff del Estado para cargos políticos. Esto es justamente y proteger la profesionalidad de los trabajadores. Entonces, no es privilegio. Sí, es algo que se sostuvo también en los gobiernos peronistas, ¿no? Seguro, por supuesto. Es más, fue creatividad en su época de Perón, digamos. El gran impulsor de que la administración pública tuviera un rasgo de profesionalidad y tuviera el derecho a sindicalizarse fue en época de Perón. Sí, pero me refería, digo, a los contratos, ¿no? Claro, a los factureros dentro del Estado, los contratos de locación de servicio. Eso no, eso vino después, por supuesto, pero fue realmente una debilidad lógica del sector del trabajo en crear dos estamentos. ¿Por qué? Porque pasaba. Cuando había un trabajador de planta permanente, si el trabajador de planta transitoria estaba mucho más débil. Sí, lo que digo es, esto no lo resolvió Menem, ni Néstor Kirchner, ni Cristina Kirchner, ni Alberto Fernández, que había empezado a reempadronar. Pero más allá de eso, ya te preguntamos por esta parte de los trabajadores estatales. Sí te queremos preguntar por Cristina Kirchner, o yo te quiero preguntar por Cristina Kirchner y la decisión que tomó en la provincia de Buenos Aires, desafiando, si querés, la unidad de Axel Kicillof, o por lo menos votar en elecciones desdobladas, ¿no? Ella quiere votar concurrentemente. Nosotros respetamos mucho cualquier posición de un dirigente o de una dirigente. Cristina tiene, por supuesto, mucho mérito en haber sido 2 veces presidente de la Argentina. Ahora, tiene que reconocer también que la conducción no puede ser a partir de manejar una lapicera. Tiene que haber realmente una contención. Yo creo que lo que ha pasado es que cada vez más se reduce lo que significa el espectro político del peronismo, y muchos compañeros se han ido y hay que volver. Hay que volver primero a un camino de reencuentro, segundo a un camino de debate con autocrítica, y tercero entonces la posibilidad de entre todos generar la construcción de una estructura de poder que sea creíble con un proyecto a la sociedad. De los que se Y fueron, eso, ¿a dónde tienen que volver? Andrés Rodríguez, en un día donde es uno de los protagonistas claramente de la jornada, ¿volver a dónde? ¿Con Cristina o con Axel? Porque ponele que hoy te dicen vuelvo, ¿a dónde? Eso es un tema de la provincia de Buenos Aires No específicamente, es un no tema de todo el peronismo. no es un tema de la provincia de Buenos Vos fijate que todo el interior Aires. está en silencio. ¿No? Y es importante el interior también del peronismo, siempre lo fue. Pero vos no pensás que se está discutiendo la conducción del peronismo. Sí, claro, y hay que discutirla. Claro, por pero no en la supuesto que provincia de Buenos Hay Aires. que ser, digamos, civilizadamente, sin generar una ruptura, hay que tratar de buscar, lógicamente, un reordenamiento del peronismo. ¿Vos pensás que eso es un recambio en esa conducción? Fíjate vos lo que pasó está bien, salvando las distancias históricas, pero fíjate vos lo que pasó en la época de Alfonsín. Había también una estructura del peronismo que venía de antes y hubo una renovación, ¿verdad? Y se logró a partir de esa renovación afirmarse, luego se hicieron internas y bueno, y ganó Menem en aquella época. Cristina sería Luder. Cristina sería Luder. Ojalá que no. No, y de cara a lo que viene, ¿no? Porque hay un acto convocado para el 1 de mayo. 1 de mayo, movilización, Hay ¿no? una movilización. 1 de mayo. Digo, porque estaba la discusión dentro de la CGT cuando se lanzó esta medida de fuerza de 36 horas, si iba a ser un hecho aislado o el principio de un plan de lucha. ¿Qué fue esto hoy? Se generó claramente la concepción de un plan de acción, que comenzó el 24 de marzo con la movilización junto con los organismos de derechos humanos en la Plaza de Mayo, con aporte, por supuesto, del movimiento sindical. Posteriormente vino la decisión de acompañar a los jubilados en este miércoles, que también se cumplió con una movilización muy fuerte, y el paro de 24 horas. Y también se quedó claramente resuelto que el 1 de mayo, en el Día del Trabajo, se va a movilizar todo el movimiento sindical argentino. Sabemos que no va a cambiar nada después de esto, por lo menos el gobierno, ¿no? Vos decías, bueno, que el gobierno escuche, que el gobierno tome nota. Bueno, el gobierno no creemos que no va a tomar nota, creemos que no va a modificar su política de distribución de ingresos, creemos que no le va a hacer un guiño a la CGT, no lo va a llamar a dialogar, creemos que todo eso no va a pasar pese al paro, porque acaban de decir que fue un fracaso. Digo, más allá del 1 de mayo, ¿después qué? Bueno, yo te diría que el gobierno preste atención, porque la situación no es solamente con nosotros, la situación es que existen partidos políticos, existe un Congreso, existe una justicia, existe un mundo muy difícil. Si a todo le niega, si todo es negado, si todo hay que estar en contra, no sé qué le puede pasar al gobierno, es un problema de ellos. Lo que pasa es que el gobierno debe, independientemente de que cuánto les guste o deje de gustarle los límites que le puede imponer el Poder Legislativo, que cada tanto se le ponen límites muy concretos. Acá lo difícil es
lo vidrioso que resulta un número que es intangible. O sea, ¿adhirió o no adhirió la gente? ¿Qué poder de fuego tiene hoy la CGT? El Congreso se lo demostró. Le volteó los 2 pliegos de los jueces que había designado en comisión. Bueno, fue una demostración de fuerzas claramente del legislativo que no la discutí. ¿Se los volteó o no se los volteó? Se los volteó. Ahora ustedes, para ellos son como amenazas vacías, ¿no? Eso parece, como, bueno, listo, salimos a decir que... discursivamente y parece bueno, no darle importancia. Y bueno, Bueno, sí. pero hay alguien que decía con mucha sensatez que la única verdad es la realidad. Sí. Entonces, la realidad que la oculten muy bien, porque no... Para nosotros no fue un fracaso el paro, para nosotros no fueron los fracasos las movilizaciones, para nosotros realmente hay una reacción de la sociedad y de muchos sectores comunitarios que está diciéndole basta, basta, hasta acá llegamos. Bueno, si no lo quieren oír, paciencia, pero esto se puede agravar mucho más. Entonces, esto que la situación económica, la crisis, económico-social, no solamente económica. Porque ahora, ¿cuál es en la escalada? No hay más, digamos, que un paro general. No, ¿por qué? Y por eso, no ¿cuál hay? es el...? ¿Por qué no hay más que un paro En general? la escalada en términos de conflicto, fuerza. No, pero no es un problema. La demostración de fuerza no significa solo un conflicto. También existe un movimiento sindical organizado que representa a los trabajadores formales y que tiene un poder real. Tiene un poder real, es un sector comunitario, por más que el gobierno lo niegue. Es decir, desoír todas esas cuestiones puede generar realmente un contratiempo para el propio gobierno. ¿Cuál sería? No sé. Hay muchos factores que inciden en un momento de coyuntura, como digo. Desde el mundo, que hay problemas, este cambio de Trump generó también repercusiones en nuestro país, ¿verdad? Negativas. Y puede todavía suceder muchas cuestiones negativas. El préstamo del FMI va a exigir devaluación o política cambiaria flotante. Bueno, eso va a precios. Bueno, todas estas cuestiones se suman. No es solamente la actitud nuestra en particular. No, como pero yo lo que me refería es, digo, cuando ustedes al gobierno enfrente, como movimiento sindical, ¿qué le decís? Bueno, mi apuesta más fuerte es un paro general. No es que hacen paro general cada 15 minutos. ¿No? Digo, en la escalada, en la apuesta, en mostrar el poder de fuerza, es la medida más fuerte que tengo. Y te la jugás y te miran y te dicen, no pasó nada, acá no pasó nada, deditos arriba. La verdadera fuerza del movimiento obrero es la representación genuina que tiene, en este caso, sobre los trabajadores sindicalizados y formales, que están bajo convenio colectivo. Esa es la verdadera fuerza. Después lo expresa en una táctica o en una coyuntura, en el conflicto o en la posibilidad de una negociación. Pero siempre el poder verdadero es la representación genuina de los trabajadores. Si nosotros mañana hacemos una convocatoria y no viene nadie, ahí sí somos débiles. Pero los trabajadores nos responden. Este es el tema. Están fuertes. Hoy están fuertes. Sí, estamos fuertes. Andrés Rodríguez, lujazo para la oyentada, digo, poder escuchar qué May quería. Me ponen el dedito así, digo, dale, que lo está le quería preguntar porque en las últimas horas está circulando que Héctor Daer no se va a volver a presentar, no sé si eso es cierto o no se va a volver a presentar, que va a haber renovación adentro de la CGT. Te quería preguntar si eso era así. Todavía falta un tiempo para las elecciones propias de la CGT que se logran a través de un congreso. Nos veremos qué sistema de conducción nos damos y si verdaderamente persisten los mismos compañeros u otros en esa ocasión. Tenemos, lógicamente, que además contemplar la coyuntura, que es muy importante. ¿Qué va a pasar con la situación económico-social y qué va a pasar con la política, que vienen muchas elecciones? Bueno, estos son elementos que van a determinar también el perfil que va a tomar la CGT en noviembre en ese nuevo Congreso. O antes, ¿no? Habrá que ver cuántos representantes de la CGT hay en las listas, ¿no? Porque últimamente siempre vienen dando esta discusión y después el control de la lapicera que hablabas antes no les dio mucho lugar. No, por supuesto, nosotros ambicionamos a tener la participación que merecemos, que realmente, ¿por qué? Porque se tratan en el Congreso o en las legislaturas cuestiones laborales, que es bueno que estén dirigentes propios del movimiento sindical en esos lugares. No en demasía, no necesitamos el 33%, pero sí necesitamos representación y además necesitamos también diseñar, junto con las fuerzas políticas, qué Argentina queremos. Esto nos asiste el derecho. Andrés, de verdad, muchísimas gracias. En un día como hoy, paro general, éxito o fracaso. Lo escuchaste a Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT. Depende o sea, ya los hechos no importan, es al revés. Las interpretaciones son sagradas, le diríamos a Fait, los hechos son libres. Rarísimo, gracias. Gracias a vos, gracias a ustedes. 89.9